Buenos días para todos, feliz sábado. Estamos contentos de estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Yo le doy muchas gracias que me da la oportunidad en esta mañana de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer al Señor porque nos da la oportunidad de seguir hablando de las maravillas de la palabra de Dios. Anoche, mientras meditaba en lo que se estaba transmitiendo aquí, el Señor me puso la necesidad de hablar de esto que voy a hablar hoy. Y me pasé la noche y la mañana cambiando el tema porque es importante, hermano, que la iglesia esté preparada para los eventos finales. Estamos viviendo en tiempos muy inseguros, muy inciertos. Donde quiera lo que vemos es que la sociedad se desborona. La política cada día se hace de una forma más separadora, divisora en el mundo. Si hay un momento en que el mundo está dividido por la política, por la religión, por todo, es ahora. Hay veces que digo, bueno, ¿cómo se va a cumplir aquello que cuando digan paz y seguridad? Y es precisamente en medio de este caos donde Satanás le va a proponer al hombre, a la sociedad, un líder espiritual que traiga precisamente paz y seguridad. Y sabiendo eso, hermano, la iglesia necesita en estos últimos días el nitrógeno, ¿cómo se llama eso que le ponen a los carros? Para que el carro corra más. Esa inyección la iglesia necesita en estos últimos días. Ese poder extra, el aceite extra que las 10 vírgenes tenían, habían 5 que tenían y 5 que por su descuido no pudieron obtener. La iglesia necesita eso y de eso quiero hablar en esta mañana. ¿Puede conectarme, hermano Rancel, a la computadora? Precisamente el título de lo que vamos a hablar en esta mañana se llama a sí mismo la necesidad del Espíritu Santo en la iglesia. Hace 2 sábados yo prediqué aquí y hablé de la necesidad de tener el Espíritu Santo, la lluvia temprana. Hablamos de la lluvia tardía, el sellamiento. Y el título del sermón era algo así como: ¿estaremos nosotros entre los 144,000 sellados? Hoy vamos a hablar de la necesidad que tenemos todos de recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la iglesia tiene el esqueleto, tiene el armazón, pero está muerta. No sé si me hago entender. Dice que el grano de azúcar blanca, esa azúcar refinada, cuando tú la miras bajo un microscopio, está toda el armazón, pero no tiene ¿qué? No tiene alimento. Asimismo es la iglesia sin ¿qué? Sin el Espíritu Santo. Ahora, cuando decimos la iglesia, digo yo como persona, ¿cuántas veces queremos nosotros hablarle a alguien y que la gente se convierta? Y las palabras de nosotros no hacen ningún efecto y decimos, es que la gente se ha vuelto dura en estos últimos días. Y no nos damos cuenta de que el problema no está allá, sino está ¿dónde? Sino está en nosotros. Yo quiero que hablemos de eso un poco en esta mañana. Antes voy a pedirle al Señor que nos acompañe. Yo me voy a poner de rodillas y vamos a pedirle precisamente al que inspiró su palabra que esté aquí con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque en esta mañana tú nos das la oportunidad de estar en este lugar, Señor, para adorar, glorificar tu nombre, aprender más de ti. Y queremos rogarte, Padre Celestial, que la obra del Espíritu Santo pueda estar en nuestro medio, trabajando en cada corazón aquí presente. Tú sí nos conoces, Señor. La obra que tú has empezado en nosotros, con nosotros, queremos rogarte, Padre, que tú la puedas terminar. Te queremos rogar, Padre Celestial, por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Tú sí sabes el motivo por el que nos movió a estar aquí. Y te rogamos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo pueda usarnos a todos los que estamos aquí en esta mañana y nos puedas preparar para recibir nuestro sello, el sello de tu Espíritu en nuestra vida y poder presentarnos delante de ti. Sé nuestro maestro al presentar tu palabra, sé con los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y que al salir de aquí, mi Dios, sintamos la gran necesidad de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, nuestra indolencia y dirígenos en todo. En el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén. Lucas 24, 29, 48. Vamos a buscar ahí el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a introducirnos allí. El capítulo 24 de Lucas comienza hablando de la resurrección de Jesús. Recordemos que Lucas lo que hizo era un cronista. Él cogió, después de la muerte de Jesús, él recogió el testimonio de los discípulos y la gente que estuvo allí con él. E inspirado por el Espíritu Santo, recopiló esta carta que él le mandó a su amigo. Y en el versículo 46, Lucas recoge las palabras que Cristo le dijo allí a sus discípulos. Y les dijo así: así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48, y ustedes son testigos de estas cosas. Eso le estaba diciendo a los discípulos: ustedes vieron que yo morí, que resucité, y que a través de la gracia de Dios ustedes pueden obtener el perdón del pecado y una vida diferente. Ahora, los discípulos, para hacer esa obra, no eran ¿qué? No eran suficientes, y no tenían el poder para transformar la vida de nadie que ellos le hablaran. Jesús también sabía esto, y en el versículo 49 le dijo: he aquí, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa del Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestido del poder ¿de qué? De lo alto. O sea, Cristo iba a habilitar la iglesia con un poder que era necesario para comenzar su obra. Leíamos el sábado antepasado que yo prediqué aquí, cómo los discípulos estaban huyendo, escondidos, huyéndole con miedo a los judíos. Cuando vino este poder, todo cambió. Pero vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Otro texto que me gusta mucho, que está en Zacarías 4, 5 y 7, dice: el ángel que habló conmigo respondió y me dijo: no sabes qué es esto. Y él dijo: no, Señor. Entonces respondió y habló diciendo: esta es la palabra de Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia y gracia de ella. O sea, siempre que el pueblo de Dios ha tenido un gran obstáculo delante de él, ¿qué Dios ha prometido? Darle un poder adicional, para que el pueblo pueda cumplir su misión. Allá en Lucas, Dios le promete a la iglesia, hace un contrato con ella, le dice: ustedes quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder que los va a habilitar para cumplir con la misión. ¿Para qué más? Para que puedan predicar, para que los habilite, para que puedan obtener la victoria sobre ¿qué? Sobre sus propios caracteres. Y esta es la obra que hace el Espíritu Santo. Vamos a hablar. El del capítulo 2 dice allí: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo puse aquí, y con estas 3 preguntas quiero que leamos el capítulo. Hagamos algunas preguntas al texto que vamos a leer. Primero, ¿dónde, quiénes y qué estaban haciendo? Los que vamos a leer aquí. ¿Por qué y para qué lo estaban haciendo? ¿Y cuáles fueron los resultados de lo que estaban haciendo? Con esas 3 preguntas quiero que leamos el texto que vamos a participar de aquí en Hechos 2.
Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, ¿qué cosa es Pentecostés? Pente, 50. Costés era la palabra compuesta. O sea, el Pentecostés es el día precisamente de 50 días después de la muerte de Cristo, que iba a suceder algo. Cristo estuvo 40 días con los discípulos, los dejó y le dijo, tienen 10 días para prepararse, ¿para qué? Para el Pentecostés. Y basado en eso vamos a ver qué tenía que pasar, por qué tenía que pasar. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Había en Jerusalén judíos que allí residían, varones piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Parto, Medas, Elamita, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigidia, Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes tanto como judíos prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de vino o borrachos. Esta historia la hemos leído muchas veces. ¿Qué pasó? Estaban los discípulos reunidos, viene el viento recio, hay un estruendo, todo el mundo que está afuera escucha y todo el mundo corre a ver qué pasó. Es como cuando explota un artefacto en un lugar, todo el mundo corre, ¿qué pasó? Cuando hubo esa explosión, ese sonido, el viento que se estremeció todo, toda la gente que estaba en Jerusalén corrió ¿para dónde? Oye, ¿qué pasó aquí? Y ahí entraron gente con diferentes culturas y se preguntan, oye, ¿qué pasó aquí? Nosotros vimos a esta gente hablar en el idioma que nosotros nacimos. ¿Qué pasó? O sea, el Espíritu Santo estaba habilitando la iglesia para que comenzara ¿qué? A testificar del poder de Dios. Sin ese poder, fíjense, lo primero que hace es llamar, cuando viene el Espíritu Santo, llama la atención a todos los que están ¿dónde? En Jerusalén. Hay un viento recio, una explosión, suena y toda la gente que estaba ahí alrededor corrió a ver qué es lo que estaba pasando. Hay veces que leemos y dicen, no, estaban ahí los que estaban en el aposento alto. No, los que estaban en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo. La gente que estaba alrededor oyó el ruido y corrió para ver qué es lo que había pasado. Cuando comienzan a hablarle, empiezan a decir, oye, están borrachos. Ha habido un problema, otros se confundieron. Ahora, cuando tú sigues leyendo, no voy a leer el capítulo completo por no dar el tiempo, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, da su primer sermón. Cuando termina Pedro su primer sermón, esos mismos que se estaban burlando, que no entendían, sucede algo con ellos. Esa gente no había oído hablar de Jesús. Esa gente no había estado escuchando por 3 años los sermones de Jesús, no habían escuchado a Juan el Bautista. ¿Y por qué esa gente no se había convertido? ¿Por qué esa gente no se había transformado? ¿Por qué esa gente no había aceptado el evangelio que ahora Pedro le presenta en el mismo capítulo 2? Oigan, ¿qué pasó? Vamos al versículo 39. Perdón, vamos un poquito más antes. Vamos al versículo 36. Parte del sermón de Pedro. Dice, sepa pues con plena seguridad que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, esa gente que ya lo había venido oyendo por mucho tiempo,
se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué le cambió la mente a la gente? Que Pedro le habló ahora lleno de qué. ¿Ve que la gente no era dura? Que el problema estaba en quiénes, en los que tenían que predicar el evangelio. Hay veces que queremos que la familia se convierta, hermano, y vamos con sabiduría humana, vamos con todo, pero no nos dedicamos a orar para que Dios nos llene de qué, del poder que de verdad puede convencer y cambiar el corazón de alguien. Por eso es tan necesario la lluvia tardía del Espíritu Santo en estos últimos días. No solamente para recibir el sello del Espíritu Santo, sino también para terminar la obra evangélica. ¿Entendemos? No solamente ahora. Todo esto está concatenado de una forma que nosotros tenemos que entenderla. Y eso quiero que sigamos durante el tema, lo vamos a tocar, pastor. Dice aquí, Pedro le dijo, ahora viene la respuesta a lo que Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora se le promete a ellos también, a la gente que está escuchando, este mismo poder. ¿Por qué? Porque en la iglesia el plan de Dios es que todos los que son parte de la iglesia tengan ¿qué? El mismo espíritu, el mismo poder, la misma capacidad de convencer. Fíjense, cuando tú vas aquí, este suceso que sucedió, este acontecimiento, esta gente no eran letrados. En el momento en que la iglesia comenzó, ¿quiénes eran? Los apóstoles, ¿quiénes eran? Sin embargo, hablaron con tanta convicción, con tanto poder, que el Espíritu Santo los usó y los oyentes fueron, ¿qué cosa? Fueron cambiados. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro, para cuantos el Señor nuestro llame. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro? ¿Quién es el que estaba convenciendo a la gente que tenía que ser transformada? Lo que Pedro estaba hablando. Nosotros tenemos que entender, hermano, tú quieres que una gente cambie, primero tienes que tú estar ¿qué? Dejándote usar por el Espíritu Santo. Si tú ves que tú le hablas a la gente y no se convierte, te toca a ti ¿qué cosa? A ti consagrarte. Ahora, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Las tres preguntas. ¿Dónde y quiénes estaban? ¿Dónde y quiénes y qué estaban haciendo? Estaban en el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo? ¿Quiénes estaban allí? Los creyentes. ¿Estaban qué cosa? Reunidos. Ustedes saben que dice el Espíritu de Profecía que es en reuniones de la iglesia donde Dios va a derramar su Espíritu Santo. Hay quien viene a la iglesia esporádicamente, los sábados y llega tarde. Los cultos por la noche tengo que hacer o estoy cansado y me quedo en mi casa. ¿Qué pasaría si llega el momento que Dios le dé su Espíritu a su iglesia? Hay momentos, vamos a poner que yo vivo tan lejos de la iglesia que no puedo estar aquí el miércoles. Yo le aconsejo algo. Ese horario de 8 a 9:30 que la iglesia está reunida, que usted no puede venir aquí, haga el culto ¿dónde? En su casa con su familia. E invite personas y tráigalos ¿a dónde? A su casa y consagre esas horas. Vamos a poner que está tan lejos que no puede venir a la iglesia. Y consagre esas horas y lo que suceda en la iglesia va a suceder también ¿dónde? Donde usted está. ¿Entendemos? Eso es si no puedo ir a la iglesia. Pero dice el Espíritu decía que los horarios donde la iglesia ha acordado reunirse, Dios acuña que Él viene a su encuentro. Y el lugar. ¿Entendemos eso? Pero hay veces que en estos últimos días somos demasiado cómodos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ellos estaban reunidos?
¿Saben por qué? Porque tenían persecución y necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué y para qué lo estaban haciendo? Bueno, ¿por qué? Porque tenían necesidad. ¿Y para qué? Porque Cristo había prometido, quédense aquí y van a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron los resultados de esa consagración, de ese tiempo de arreglar los problemas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban arreglando los problemas? ¿O estaban chismeando? ¿Estaban riéndose? ¿Estaban en un show en la iglesia? Hoy las iglesias se han convertido en un show. ¿Estaban en un show? ¿Estaban en algo que... una comelata? No, estaban orando, pidiéndole a Dios y poniendo ¿qué? En orden sus pensamientos y poniéndose a tono ¿con quién? Con Dios. El resultado, el Pentecostés. Ahora, de eso hablamos aquí el otro día. ¿Qué iba a pasar en el Pentecostés? Vamos a analizarlo ahorita un poquito. Dice aquí, justamente antes de dejar a sus discípulos para ir a las cortes celestiales, 10 días antes, Jesús los animó con la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa pertenece a nosotros tanto como a ellos. Y no obstante, cuán raramente se la presenta a la gente y cuán poco se habla de la recepción de esta promesa en la iglesia. Como resultado del silencio sobre este tema tan importante, ¿de cuál promesa conocemos menos acerca de su cumplimiento práctico que de esta rica promesa del don del Espíritu Santo, por medio de la cual se añade a la iglesia ¿qué? Eficiencia? Y vamos a hablar un poquito de la eficiencia del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es eficiencia? ¿Quieres vencer el pecado en tu vida? ¿Necesitas qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Quieres que alguien se convierta cuando tú le prediques? ¿Qué necesitas? El Espíritu Santo. ¿Quieres obtener victoria sobre tu carácter? ¿Qué necesitas? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es la eficiencia, el poder adicional que la iglesia necesita para poder representar a Cristo como qué, y representar su carácter. Sin el Espíritu Santo, hermano, no hay poder en la iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay transformación de nuestro carácter. Sin el Espíritu Santo los niños, nuestros hijos en el hogar, ¿para qué van a crecer? Van a crecer para el mundo. Porque es el Espíritu Santo quien los transforma y lo amolda. Esa capacidad no la tenemos nosotros los seres humanos. Dice aquí, es el que se añade eficiencia a todos nuestros esfuerzos espirituales. La promesa del Espíritu Santo se menciona casualmente en los discursos y se lo menciona de paso. Y eso es todo. La prédica sobre la profecía se expone la doctrina, pero aquello que es absolutamente esencial en la iglesia. ¿Qué cosa es esencial en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Saben por qué hay problema en la iglesia? ¿Qué falta? El Espíritu Santo es como qué, como el aceite, ¿verdad? ¿Qué hace el aceite en el metal? Cuando hay dos metales, una pieza, una transmisión de un carro. ¿Qué necesita la transmisión de un carro? Para que se mantenga trabajando bien. El aceite. Si no hay Espíritu Santo, ¿cómo van a trabajar bien dos hermanos? Van a comenzar a ¿qué? A rozar. ¿Sabe lo que hace que impide que haya roce entre los hermanos? Precisamente que el Espíritu Santo esté en la iglesia. Cuando no está el Espíritu Santo, hay problema ¿dónde? Cuando usted está sintiendo algo contra un hermano, busque a Dios y pídale que le ayude y que le dé su Espíritu Santo. Dice aquí, se predica sobre la profecía, se expone las doctrinas, pero aquello que es absolutamente esencial para la iglesia, para que pueda crecer en fortaleza y eficiencia espiritual, con el fin de que la predicación lleve convicción. ¿Qué lleva convicción a la gente? Usted puede ser el que más lindo hable. Si el Espíritu Santo no lo usa, usted puede convencer a la gente, pero no la puede convertir. No es lo mismo convencer que convertir. ¿Sí o no? La iglesia puede estar llena de gente convencidos. Lo que dice la profecía es verdad, todo.
Pero la conversión solamente la puede realizar ¿qué? La obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en el tiempo de Pedro? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Quién convenció ahí? El Espíritu Santo. ¿Quién cambió la forma de pensar? El Espíritu Santo. Sigue diciendo aquí. Con el fin de que la predicación lleve convicción a las almas, y las almas se conviertan a Dios, ha sido largamente dejado fuera del esfuerzo ministerial. Nosotros tenemos que preocuparnos personalmente, hermano, porque el Espíritu Santo nos pueda usar. ¿Qué saca el Espíritu Santo de mi vida? La hermana de Juárez da muchas recomendaciones. Si voy en el carro y voy viendo lo que no debo, voy escuchando la música que no debo, ¿puede ir el Espíritu Santo ir conmigo en mi carro? ¿En mi auto? Si yo veo en el teléfono lo que no debo, ¿los ángeles y el Espíritu Santo estarán cerca de mí? Si yo medito en las cosas de este mundo y mi esfuerzo es solamente por buscar las cosas de este mundo, ¿podrá el Espíritu Santo estar cerca de mí? O sea, reflexionemos un poco, hermano, cómo es nuestra vida día a día. Vamos a Éxodo capítulo 17. ¿Recuerdan la historia? ¿Qué pasó allí? Éxodo capítulo 17. Vamos a ver un símbolo que dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová con nosotros o no? ¿Qué pasó ahí en la historia? Dios le dice a Moisés: ve y golpea con tu vara la peña, y voy a salir, ¿qué cosa? Agua de la peña. Ahora, ¿qué simbolizaba esta agua? Según Juan 4:10, vamos ahí un momentico a la Biblia. Fíjense que no puse los textos bíblicos porque quiero que estén conmigo con la Biblia para que no se me duerman. Según Juan 4:10, la mujer samaritana, Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiese dado agua, ¿qué? Viva. O sea, el agua, vamos a 1 Corintios 10:44, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, ¿quién era? Cristo. Y Juan 7 al 39, Juan 7, 37 al 39 dice:
En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos ¿de qué? Esto dijo del Espíritu que iba a recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún ¿qué? ¿Qué es lo que impedía que Jesús le diera el Espíritu Santo a los discípulos? ¿Que Jesús fuera qué? ¿Cuándo Jesús fue glorificado? O sea, la peña tenía que ser herida. ¿Entendemos ese punto? Para que Jesús pudiera ser glorificado en el cielo y darle el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo sucedió eso? En el Pentecostés. Cuando Jesús asciende al cielo y es glorificado en el cielo y es entronado como sumo sacerdote y es ungido como sumo sacerdote en el cielo, entonces se produjo en la tierra ¿qué cosa? El Pentecostés. ¿Entendemos ese punto? Ahora, eso tenía que pasar 50 días. Ahora, la iglesia tenía que prepararse para ese acontecimiento. La iglesia se preparó, lo recibió. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Cuando hizo el ruido, el estruendo, sonó al lugar donde ellos estaban, apareció como legro de fuego, la gente vino corriendo ¿a qué? Y Dios le pudo presentar su mensaje. Vamos a seguir aquí. La misma historia pasó en Números capítulo 20. Fíjense, para Dios darle la primera vez el Espíritu Santo al pueblo, o la lluvia temprano, tenían que ¿qué? Tenía que golpear la peña, quebrar la peña y de ahí va a salir agua. Ahora sucede otra vez, se vuelven a encontrar ¿dónde? En Horeb. Números 20 del 1 al 13. Ahí está la otra historia. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron otra vez contra Moisés. ¿Y contra quién? Y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higos, ni de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y Moisés y Aarón se fueron delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reuniones y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y golpea la peña. Y háblale a la peña. Y habla a la peña a la vista de ellos. Sabemos la historia. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la peña otra vez. Dios le dijo a Moisés: mira, golpeaste la peña, ahora no puedes entrar en Canaán. Fue estricto, fue Dios, ¿verdad? Miren lo que pasó. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Hay mucha gente que dice: no, el problema es que Cristo no podía morir dos veces. Es verdad, ese es un símbolo. Pero ¿saben cuál es el otro símbolo? El que tiene que ver con la iglesia de los últimos días. Oigan el símbolo aquí. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez. Como Cristo había de ser ofrecido ¿cuántas veces? La segunda vez bastaba con hablar a la roca. Para darle el Espíritu Santo Dios a su pueblo, tenía que Cristo ser glorificado ¿cuántas veces?
Y la segunda vez, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo viene la lluvia tardía al pueblo de Dios? Hablándole a Dios. ¿Ven el símbolo? ¿Cómo se recibe hoy la promesa de la lluvia tardía? Juan 11:19. Y os digo, pedid. La iglesia tiene que, ¿qué cosa? Tener la necesidad. Hermano, ustedes saben que no todos los que están en la iglesia van a recibir el Espíritu Santo. La hermana de White dice, ¿por qué? Dice que debido a su indolencia, a su descuido, a su falta de preocupación, porque se sienten cómodos en la condición que están, no van a pedirle a Dios, no van a sentir la necesidad y no van a pedir. Moisés golpeó la peña y dijo, tú no vas a entrar. Hoy los que no cumplen con la condición de pedir, tampoco van a entrar. Y ahora decimos, bueno, ¿y pedir? Sí, yo lo pido todos los días. Hay que pedirlo, ¿saben cómo qué? Como el pueblo estaba pidiendo el agua. Con una sed. Dice aquí, yo os digo, pedid y os se dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa? ¿De qué está hablando? De la necesidad que tiene que tener la última iglesia de pedir ¿qué? El Espíritu Santo. La condición para recibir la lluvia tardía, la lluvia temprana, muerte de Cristo y el pueblo estar ¿qué cosa? Pidiéndolo. Ahora ya Cristo murió, ¿sí, hermana? 9 al 13. Perdón. Es Lucas, es Lucas. Me confundí ahí lo que puse. Es Lucas 9 al 13. Es Lucas, tengo que corregir eso. Dice, la medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo. La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo de ¿qué? Y para tener deseo de recibirlo hay que tener deseo de cambiar la vida. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros no queremos cambiar y lo que la Biblia nos presenta para cambiar, nosotros lo rehuimos porque ¿qué? Porque nos vamos cómodos con la vida que tenemos. Y hermano, Dios nunca le va a dar el Espíritu Santo a alguien que no quiera cambiar. Porque el Espíritu Santo transforma de adentro ¿para dónde? Para afuera. Cuando el Espíritu Santo entra, llega botando ¿qué cosa? El pecado, nuestras malas tendencias, nuestros defectos de carácter, nos lo señala. Hay veces que no los queremos ver. Y no, mejor no me meto en eso porque es mejor cuando predica este hermano, yo no quiero ni ir a la iglesia porque me dice cosas que yo no quiero cambiar. He escuchado personas que dicen eso. Dice aquí, el Espíritu Santo va a venir en medida a nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello. Y del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos da. Si Dios te da conocimiento en cuanto a la verdad y tú no la aceptas, el Espíritu Santo que tú haces, lo entristece y se retira. ¿Entendemos? Por eso es que hay que pedir el Espíritu Santo en estos últimos días. La obra de nosotros es pedirlo, desearlo. Si no tienes deseo, hermano, pídale a Dios deseo. Dice la Biblia que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Yo estoy convencido que es la verdad, pero oye, a mí no me da deseo de vivir eso. ¿Sabes lo que pasa? Que le está cerrando la puerta a la obra al único que puede cambiar tu vida. ¿Ustedes saben cuántas personas se van a perder queriendo salvarse? ¿Quién no quiere salvarse? ¿Quién? Cuando tú le hablas de la vida inmortal, futura, sin dolor, sin tristeza. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo cuando estaba en mi país decía, oye, cuando llegue a Estados Unidos, ese es el cielo para mí. Llegué a Estados Unidos y me doy cuenta que no es el cielo. Que hay uno más grande todavía. Los que vivimos en los países, sí, en los países pobres de aquí. Cuando llegue a Estados Unidos el cielo, hermano, no es el cielo. Aquí hay que trabajar, pasar mala noche, sufrir. Y me doy cuenta que mis pecados también tengo que luchar contra ellos.
¿Saben por qué? Porque necesito un poder más grande que yo. Y ese deseo es el que nos mueve a nosotros buscar a quién. La obra del Espíritu Santo. Ojalá y en esto nos pongamos de acuerdo. La Iglesia Apostólica se puso de acuerdo, estaban unánimes, no faltaba ninguno. Yo me imagino que ninguno faltaba a ninguna reunión, pero estaban comprometidos. Cristo le había dado un mensaje, quédense ahí hasta que reciban el Espíritu Santo. Nosotros hoy podemos recibir el Espíritu Santo, ¿cuándo? Todos los días participando de él. Va a haber un momento de la lluvia tardía. Yo explicaba eso hace 2 sábados. Tiene que la obra del Espíritu Santo, la lluvia temprano, por la luz que voy recibiendo y viviéndola, Dios irme llenando más de ¿qué? De su Espíritu. Dice aquí, no estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. El Señor quiere que lo importunemos con este asunto. Quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono. Evento de los últimos días, página 92 y 93. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es algo esperado, como si se tratase de un asunto del futuro. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo, buscarlo, orar por él, creer en él, debemos tenerlo y el cielo está esperando ¿qué cosa? Concederlo. Hermano, ¿cómo hay gente que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, no sé qué? El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y cuando venga en respuesta a nuestras peticiones con un deseo incesante y pueda llenar nuestras vidas, vamos a ser instrumentos en sus manos que nada nos va a poder detener. Lean la Iglesia Apostólica cuando vino el Espíritu Santo. Dice el Espíritu de Profecía en el conflicto de los siglos que los apóstoles eran un terror para sus enemigos. Ananí y Zafira, 2 hipócritas, tratan de engañarlo y el Señor los pone a descansar, a la vista de todo el mundo. Satanás trajo una persona con un espíritu malo, Pablo los reprendió y quería matar a Pablo. Una serpiente picó a Pablo aquí en la mano y se va a morir, no se murió. O sea, eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Ojalá y nosotros pudiéramos entender eso. La capacidad de discernir a los engañadores, a los errores de estos últimos días, al pecado cuando se acerca, a las propuestas que el diablo hay veces que nos propone negocios y cosas y planes que parecen buenos y caemos como niños. Esa capacidad, ¿sabe quién la va a dar? De discernir todo eso, el Espíritu Santo. Dice aquí, deberíamos orar fervientemente por el descenso del Espíritu Santo, como los discípulos oraron el día del Pentecostés. ¿Cuántos días se pasaron ellos orando y ayunando? 10 días. Nosotros creemos que con la vida intermitente espiritual que llevamos, Dios nos va a sellar. ¿Cuántas personas habían allí en el aposento alto? 120. Y llenaron el mundo del Evangelio. ¿Ustedes saben cuántas necesita Dios para llenar el mundo del Evangelio? ¿Cuántas necesita? Con 100. En este momento, como están las redes sociales, al alcance global que tú hablas aquí, te ven en el mundo entero, con 4 o 5 Dios llena el mundo del Evangelio. Con el Espíritu Santo. Por eso les digo, hermano, nadie se crea indispensable. Todos somos necesarios, pero indispensable, ¿saben quién es? Solamente el Espíritu Santo. Yo sin Dios no soy nadie. Pero Dios sin mí sigue siendo Dios. ¿Entendemos? Dice, así puede suceder ahora. Desechen los cristianos toda disensión y entréguense a Dios para salvar a quienes. Número 1, condición para salvar a los perdidos. ¿Para qué Cristo le dio poder a la iglesia? Para salvar a los perdidos. No para que estuviera lleno allí, hiciera un despliegue de poder y no, eso no, para eso no fue. El Espíritu Santo vino para que cuando la gente oyera, el oído fuera tocado porque por un poder sobrenatural que transformara el corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice aquí,
Así puede suceder. Desechen los cristianos toda disensión y entréguense a Dios para salvar a quienes. Pidan con fe la bendición prometida y ellas les vendrá. El derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, gloriosos fueron sus resultados. Pero la lluvia tardía será más que. ¿Saben por qué más abundante? ¿Cuándo son los engaños mayores? Cuando, escúchenme, hubo en el mundo la conectividad que hay en el mundo entero hoy. Eso nunca se vio. Cuando el mundo estuvo más desinformado que ahora. No vamos a decir informado, sino desinformado. Porque, hermano, hay tanta información y desinformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer claro el camino para que la gente siga. ¿Saben por qué? Porque hay tanta confusión allá afuera. Hay tanta religión, tanto religioso, tantas ideas. Hermano, miren, nosotros aquí estamos aquí como una burbuja. Cuando yo fui a España, siempre hago esa historia. Estuvimos ahí por la tarde, el domingo en la mañana, tuvimos una invitación a todos los vecinos que íbamos a hablar de salud. Se llenó aquello ahí, yo nunca había dije, oye, que como la gente respondió al mensaje de salud. Cada persona tenía una idea distinta. Unos creían que la naturaleza tenía energía, que otros tenían que había espíritu, que tú tenías que ir a relajarte a no sé qué lugar. Y cuando yo empecé a escuchar cada idea que habían allí, ahí venía un hippie. ¿Sabes lo que son hippies? Tienen una doctrina, esos hippies, tienen una doctrina tremenda. Y yo escuché el testimonio de toda esa gente y dije, se necesita el Espíritu Santo para hacer claro el mensaje que nosotros tenemos. Porque tú le explicas a la gente y la gente está como en tiniebla. A menos que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de la gente, hermano, no va a haber obra al final. Tremendo. Miren, por eso dice el hermano White que al final la lluvia tardía será mucho más que. Porque se necesita, hay una necesidad. ¿Saben cuándo uno ve la necesidad que tiene el Espíritu Santo? ¿Cuándo qué? Cuando trabaja para salvar a quienes. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Pidan a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. El Espíritu Santo en los hogares. Oigan esto. La madre debe sentir la necesidad del Espíritu ¿qué? Y el padre también. Sentir que ella misma debe experimentar verdadera sumisión a los caminos y a la voluntad de ¿quién? A veces que queremos que nuestros hijos se conviertan y los mismos padres no estamos convertidos. En algunos puntos nos falta conversión. Fíjense, yo puedo estar convertido, siempre lo he dicho, en algo sí y en otra cosa no. ¿Saben eso? La hermana de Juez lo dice. Yo tengo que estar convertido en cada punto, en cada área de mi vida. Si no estoy convertido en la reforma pro salud, le voy a hacer un tropiezo a mis hijos. Que sean temperantes ellos, yo no. ¿Qué vale más, el ejemplo o mis palabras? El ejemplo. Le grito, pero yo le enseño que no se griten entre ellos. ¿Entendemos? O sea, la madre tiene que estar ¿qué? Y el padre tiene que estar ¿qué? Convertido. Dice aquí. La madre debe sentir la necesidad y la dirección del Espíritu Santo. Sentir que ella misma debe experimentar verdadera sumisión a los caminos y la voluntad de Dios. Entonces, por la gracia de Cristo, puede ser una maestra sabia, bondadosa y amante, para hacer debidamente su obra. Se requiere de ella talento, habilidad, paciencia, cuidado reflexivo y desconfianza propia y oración ¿qué? Ferviente. ¿Respuesta de qué viene el Espíritu Santo? Pidámosle a Dios el Espíritu Santo.
Hermano, esto es importante que lo entendamos. Nosotros somos la última generación. Después de esta no hay más ninguna. Yo por las señales que estoy viendo, después de, hermano, no puede haber más porque es calentamiento global, el mundo se está derritiendo, guerra por todas partes, la gente cada día está peor. Si viene algo peor que esto, ¿qué va a hacer? Inestabilidad social, inestabilidad política, inestabilidad económica. Ya esto no da más. Si somos la última generación, deberíamos hacer planes en la semana, como hacemos planes para trabajar, ir al parque, ir a las fiestas, ir a donde vayamos, ir a comprar. Hagamos planes de oración con la familia en la casa y pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo. Hagamos planes con los cultos de la iglesia para no faltar a ninguno. Aquí los viernes, los miércoles no se recoge ofrenda. ¿Entendemos lo que quiero decir? Los miércoles y los viernes no se recoge ofrenda. Porque si estamos promoviendo el culto, no es para que vengan a recoger ofrenda. Porque si hay cultos que dicen, oye, vengan los doctores, y lo que hacen es que aquí los miércoles y los viernes no se recoge ofrenda. Es solamente oír qué cosa, la palabra de Dios y compartir con los hermanos. Dice la hermana de White, sigue diciendo aquí, para hacer debidamente su obra se requiere de ella talento. Procure cada madre cumplir sus obligaciones por esfuerzo perseverante. Lleve a sus pequeñuelos en los brazos de la fe, a los pies de Jesús. Cuéntele su gran necesidad y pídale sabiduría y gracia. Fervorosa, paciente y valientemente, ella debe procurar mejorar su propia capacidad a fin de usar correctamente las más altas potencias de la mente en la educación de sus hijos. Esto es para todos. Apliquémosle eso también a la ganar almas para Cristo. Niños espirituales. La Odisea y el Espíritu Santo. Me quedan 4 minutos. Apocalipsis 3, 14 al 22. Vamos un momentico allí. La Odisea. ¿Quién es la Odisea? El pueblo juzgado, ¿verdad? Fíjense, la última iglesia y no tiene el Espíritu Santo. La iglesia que está siendo juzgada y lo que la hace eficiente para obtener la victoria y cuando sea pesada, ser hallada con el peso que Cristo quiere, Dios la encuentra que ¿qué? Que está muerta. Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice aquí, escribe a la iglesia de la Odisea, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de dónde? ¿Qué es lo que lleva a que la iglesia sea vomitada de la boca de Dios? Hermano, ahora vamos a ponerlo como individuo. Tú y yo. Gente en la iglesia aquí adentro que va a ser vomitada de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque venían a la iglesia, pero eran tibios. Dice aquí, y esta advertencia no está ahí por gusto. Así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca, porque dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres, ¿cuál es el problema que dice? No tengo qué cosa. Y para recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay que sentir? No tengo necesidad. Y fíjense, la iglesia, la última iglesia, la condición de la última iglesia, la condición. Ahora, ¿yo tengo que ser laodicense? ¿Yo puedo encontrar el remedio de la laodicense? ¿Puedo salir de la condición? Claro. O sea, no tengo que ser laodicense. Aunque estamos en el periodo de la última iglesia que está siendo juzgada, yo no tengo que tener, ¿qué cosa? Los problemas que Dios ve en quién. En esa condición, no tengo que estar en esa condición. No tengo. ¿Entendemos? Ahora, la tendencia, por las verdades que tenemos, por tanta verdad que tenemos, por tanta luz que tenemos, la tendencia es hacer ¿qué? A tener una vida espiritual cómoda y sin compromiso.
Eso lo hemos dicho muchas veces. Vengo a esta iglesia, estoy aquí, me gusta cómo predicaron hoy. Mañana dicen algo que no me conviene, me voy a otra iglesia. Quien tiene que cambiar es a la iglesia que yo voy, no yo. Para yo sentirme a gusto en la iglesia, que la iglesia me ponga a gusto, si me quiere tener ahí adentro, que diga cosas buenas, tranquila, ¿para yo qué? Para yo seguir en mi estado dormido, aunque al final me pierda. ¿Entendemos? Hermano, qué triste está pasando. Esa es la historia de nuestro pueblo hoy. Dice aquí, escribe a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para que te cubras y no queden al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos ¿con qué? Para que veas. ¿Cuál es el colirio? El Espíritu Santo. Pero la iglesia de la Odisea dice, yo no tengo necesidad de eso, si yo soy rico, yo tengo toda la verdad. Hermano, nuestro corazón está más duro que una piedra. No se ha producido el cambio completo. Tengo el corazón blando al 75%, pero soy duro en algunos puntos. Hay que pedirle a Dios que cambie eso. Y hay que hacerlo rápido, porque el juicio, el pueblo del juicio está rápido, ¿qué cosa? Pasando en el santuario. Y ahorita, si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, la lluvia tardía, que viene como resultado de la preparación que ha hecho la lluvia temprana en nuestra vida, nosotros vamos a estar perdidos. Igualito que quién, que el borracho, que el alcohólico, que el que está allá afuera, que no tiene nada con Dios, que aquellas personas que nosotros criticamos porque no aceptan la verdad, tanta verdad que nosotros tenemos, pero que no ha santificado mi vida. Dice, la fe y el amor son el oro puro, o las verdaderas riquezas que el testigo fiel les ha aconsejado a los tibios que compren. Por ricos que seamos en los tesoros terrenales, las cosas de este mundo, toda nuestra riqueza no nos podrá habilitar. ¿Qué es lo único que nos puede habilitar? Decíamos ahorita. Toda nuestra riqueza no nos podrá habilitar para comprar los preciosos remedios que curan esa enfermedad del alma que se llama tibieza. El intelecto y las riquezas terrenales eran importantes impotentes para suprimir los defectos de la iglesia de la Odisea o para remediar su deplorable condición. Sus miembros eran ciegos y sin embargo creían que no tenían nada, que no le necesitaban ¿cuánto? Nada. El Espíritu de Dios no iluminaba sus mentes. ¿Qué fue el problema de la Odisea? Porque el Espíritu Santo no estaba presente. Y ellos no percibían su estado pecaminoso, por lo tanto no sentían necesidad de ayuda. ¿Cuál era el problema de la Odisea? El Espíritu Santo no iluminaba ¿qué cosa? Y tibios como estaban, creían que ya iban ¿para dónde? Y como era generalizado, todo el mundo decía, bueno, todo el mundo está igual. Somos la Odisea. ¿Cuántas veces hemos ido a decir la bendita? Pero la Odisea es la última iglesia. Sí. Están hasta orgullosos de estar ahí. Pero oigan qué dice el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. ¿Y qué? Al que venza ¿contra qué? Contra el espíritu laodicense. El que venza ¿sobre qué? Bueno, por haber obtenido el remedio, venza sobre el pecado, la marca de la bestia, sus defectos de carácter, sus tendencias hereditarias y adquiridas, sus defectos de carácter, sus bajas pasiones. Los que se dejen guiar por el Espíritu, esos son los que ¿qué? Los que van a vencer. Los que el Espíritu Santo va a poder transformar y darle ¿qué cosa? Una vida nueva. Esos son los que van a ¿qué? A vencer. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? El que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en su trono. Y con esta nota termino. El no poseer la gracia del Espíritu es triste en verdad. Pero es una condición aún más terrible
hallarnos así destituidos de la espiritualidad y de Cristo, y sin embargo tratar de justificarnos diciendo a aquellos que se alarman por nosotros, que no necesitamos sus temores y compasión. ¿Entendieron eso? No tengo a Cristo, no tengo a nadie. Si alguien me reprende, dice, ay, pero no te alarmes, tú eres muy fanático. Es una locura, ustedes son demasiado extremistas. Así como estamos, nosotros vamos y dicen, oye, cuando venga el tiempo de angustia, hermano, usted cuando venga el tiempo de angustia, usted no va a estar con el pueblo de Dios. Eso es falso. No, cuando venga la persecución, no, cuando venga tú me vas a perseguir. ¿Entendemos eso? Pero y no somos capaces de perdonar a los hermanos, no somos capaces guardamos rencor, le guardamos cosas y creemos que así somos el pueblo de Dios. Hermano, ese es el estado peor laodicense que nosotros podemos tener. Tenemos que entender que o cambiamos o no hay lluvia tardía, no hay Espíritu Santo, no hay nada. Y para hacer eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo, que cuando nos amoneste, puede ser que el Espíritu Santo le está hablando hoy en esta mañana a alguien. ¿Tú sabes en qué? ¿En qué estás perdiendo la pelea? ¿Tú sabes en qué los que te rodean están perdiendo la pelea? Pero no tienes valor de decírselo muchas veces. Tenemos que entender, hermano, que esto es una lucha. Dice aquí, terrible es el poder del engaño en la mente humana. Qué ceguera la que pone la luz en lugar de tiniebla y las tinieblas en lugar de luz. Eso es lo que pasa con ¿quién? Con una iglesia desprovista del Espíritu Santo. El testigo fiel nos aconseja que compremos del oro refinado en el fuego y vestiduras blancas y ¿qué más? Y colirio. Jesús dijo, si me amáis, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué cosa? Otro consolador. El Espíritu Santo es el otro consolador. La tercera persona de la deidad que trabaja en el corazón del pueblo de Dios cuando hoy sí lo dejan. Sí lo dejan. Pero cuando yo no guardo, cuando hablamos de los mandamientos de Dios, decimos, ve, pero yo guardo el sábado. Y será el sábado el único mandamiento de Dios. Y tengo yo el espíritu de la ley en mi corazón, los guardo literalmente. Dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Y el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con vosotros, ¿y está dónde? Y está en vosotros. Y estará en vosotros. Hermano, quiera Dios que nosotros podamos ser parte de ese pueblo de Dios. Quiera Dios que podamos recibir el Espíritu Santo, prepararnos. La lucha que tenemos por delante es grande, pero también grande es ¿qué cosa? El galardón, el premio. Si tú te dejas transformar, si tú le pides a Dios, si sientes necesidad, la victoria es tuya. Ojalá que nosotros podamos ser de los que no echan para atrás, sino que perseveran ¿hasta cuándo? Hasta el final. Que Dios nos bendiga y que podamos ser de los que reciben el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de rodillas, el que pueda hacerlo. Y terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por habernos guardado hasta aquí y por darnos la oportunidad, aunque siendo indignos, Señor, de participar de esta promesa, la promesa del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Te ruego, Padre Celestial, que tú trabajes en nuestros corazones y nos ayudes, mi Dios, a dejarnos amoldar por Él. Que el Espíritu Santo nos transforme, que tu ley pueda estar grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, y que podamos, Señor, dejarnos transformar, dejarnos, mi Dios, escuadrar, pulir por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a sentir necesidad de ella. Tú sabes cada corazón presente aquí, mi Dios, cuáles son sus cargas. Las luchas que está teniendo, mi Dios. Nosotros no queremos convertirnos en jueces de nuestros hermanos, pero queremos rogarte, Padre Celestial, que tú trabajes en sus vidas y le des convicción, mi Dios, de pecado, de justicia y de juicio. Y no solamente convicción, sino también que le des el poder para huir, mi Dios, de ese pecado que le atrapa y le vence, mi Dios,
que podamos tener la victoria sobre el pecado, sobre nuestros defectos, y que cuando seamos juzgados en el santuario celestial, tú puedas, Señor, darnos tu Espíritu Santo, darnos la victoria, darnos, mi Dios, la lluvia tal día, recibir tu sello y poder pasar por el tiempo de angustia sin ver la muerte. Sabemos que el mundo, mi Dios, grita una, ya no aguanta más, pero también rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a ver con el colirio celestial siempre que el enemigo se nos acerque. Guárdanos en este sábado, ayúdanos para santificar, mi Dios, tus días de reposo, seguir guardándolo, y que cuando llegue el momento, mi Dios, de decidir entre la verdad y el error, tu Espíritu nos ayude, mi Dios, como dice el himno, a tener ese valor que tuvo Pablo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te rogamos tu bendición también sobre los alimentos que vamos a participar de ellos. Por Jesús te lo pedimos todo y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén.